Un cordial saludo a todos los cibernautas, jóvenes y estudiantes. Este último, fuente inagotable, la esperanza de nuestro futuro. Progresión aritmética. En la vida diaria hay situaciones en las que a partir de una cantidad inicial se obtienen cantidades sucesivas, agregando cada vez una cantidad constante a la anterior. Conocer las propiedades de las progresiones aritméticas te ayudará a determinar, por ejemplo, la distancia que corre un estudiante luego de una semana de práctica si cada día corre 100 metros más que el día anterior. Es la sucesión general. Aquí vamos a determinar el nombre de cada uno de ellos. Como por ejemplo, este primero es el primer término, segundo término, tercer término, así sucesivamente hasta llegar al término enésimo. N representa el número de términos, o sea, la cantidad de términos que hay aquí. Primer término, segundo término, hasta el término N. Número de términos. Razón. La razón es la diferencia que hay entre el 2 y el 1, el 3 entre el 2. Y esta razón necesariamente tiene que ser constante. S, suma de términos. Inclusive aquí me está faltando un dato más, el término central, pero lo veremos un poquito más adelante esa parte. Entonces aquí presentamos el primer modelo matemático o fórmula general, es esta, ¿cierto? El término n se calcula conociendo el primer término, el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Están presentes aquí. No. ¿Cómo se calcula la razón? Ahí está. También estamos enseñando. Esto tiene que salirme una constante, la diferencia de cualquiera de los términos. Número de términos. Ahí está. Término n menos término primero dividido entre la razón más la unidad. Suma de los enésimo términos, o sea, digamos, aquí hay, digamos, 40 términos, la suma de cada uno de los términos, o sea, la suma de todos los términos. Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de la razón. Practiquemos. Primero, Tiburcio ha iniciado una rutina de ejercicios. El primer día se ejercita durante media hora y se propone incrementar su práctica de ejercicios 5 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo se ejercitará el 10.º día o el día 10? Organizamos los datos en una tabla. El tiempo que corresponde al día primero es 30 minutos. Añadimos 5 minutos cada día para encontrar el tiempo que deberá ejercitarse durante los siguientes días. Haremos la tabla. Ahí está. Primer día, segundo día, tercer día, así sucesivamente hasta el 10.º día. Lo que queremos saber es eso, ¿no? Entonces aquí, el primer día, aquí dice bien claro, ¿no? El primer día se ejercita ¿cuánto? ¿No es cierto? Está claro, ¿no es cierto? Durante media hora, 30 minutos. Durante media hora, 30 minutos. Entonces, a estos 30 minutos cada día le voy a ir incrementando, ¿no es cierto? Eso es lo que me están indicando aquí. Añadimos 5 minutos a cada día. Entonces, prácticamente aquí ya lo tengo resuelto, ¿no es cierto? Pero eso es mediante el gráfico. Si me dijeran, digamos, el centésimo día, imagínate, si hago mi cuadro no me va a alcanzar un espacio. Entonces, para ellos lo que nosotros tenemos que es reducir y tratar de sacar algún resumen o algún extracto para abreviar ese problema de que vamos a necesitar espacio haciendo cuadros. Entonces aquí vamos a observar, ¿no es cierto?
Primer término, segundo término, tercer término. Ahora, de un término a otro término estamos incrementando 5, 5, 5. Entonces, cada uno de estos se llama razón, razón. Primer término, segundo término, término n, y estas son las razones, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, identificamos una sucesión donde la regla de la formación es sumar 5 al término anterior. El día 10 Tiburcio se ejercitará durante 75 minutos. Ahí está. Elemental, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cogemos el modelo matemático general o la fórmula general? Aquí, observe. Estamos queriendo calcular el décimo día. Entonces, n, ¿cuánto vale? 10. Entonces, primer día, término 1. Primer término, 30. N, 10 menos 1. Razón, 5. Realizando esa operación, ahí está. Con el modelo matemático también lo estamos sacando ya directamente. Mira, ¿cuánto espacio ahorraríamos? Esa es la cantidad de espacio que estamos ahorrando al utilizar directamente el modelo matemático. Segundo ejemplo. Un tanque tiene agua hasta una altura de 30 centímetros. Si el tanque se llena a razón de 5 centímetros cada hora y tiene una altura de 1,45 metros, ¿cuánto tiempo demorará en llenarse completamente? Entonces sacamos los datos, ¿no es cierto? Aquí estamos sacando tal conforme como está. Todavía no lo estamos organizando. Sabemos perfectamente para que nosotros realicemos una operación, todos tienen que estar en el mismo sistema de numeración. O en el mismo sistema de medida en este caso, ¿no? Aquí está en 30 centímetros, aquí está 5 centímetros por hora. Aquí está la altura, dice que es 1, metros. Entonces, este metros tengo que convertirlo a centímetros. ¿Para qué? Para realizar la operación. Ok. Entonces, aquí estamos tratando ya de organizarlo. Primer término 35, porque vamos a partir, porque prácticamente este 30 vamos a considerar que es 0. Entonces, a partir de ese 0 estamos comenzando, ¿no? 5 centímetros por hora. Entonces va a subir. Entonces, esta es la razón, ¿no? 5 centímetros, la razón. Y el término n, vamos a convertirle a 145 centímetros para realizar nuestra operación. Entonces, en el modelo matemático general vamos a realizar la operación de esta forma. Ahí está. El último, 145. Primer término, 35. N, 5. ¿No es cierto? Listo. ¿Está claro? Tiempo. ¿Tiempo qué es? ¿Cuánto tiempo demorará en llenarse completamente? ¿Qué es lo que estamos queriendo calcular? ¿Ya se dieron cuenta? Perfecto, no estás equivocado. Entonces lo que estamos buscando es calcular n. N. Entonces, esto como nos dice que la razón es 5 centímetros por hora, entonces el tiempo que demorará será de 23 horas. Demorará 23 horas en llenarse el tanque. ¿No es cierto? Solamente es cuestión de entender el enunciado. Ejemplo 3. Daniela resuelve diariamente ejercicios de matemática porque faltan 15 días para el examen final. El primer día resolvió 10 ejercicios y se ha propuesto resolver cada día 4 ejercicios más más en el día del examen. ¿Cuántos ejercicios resolverá el último día? Entonces planteamos el problema. Sacamos nuestros datos. Y nuestros datos son enésimo término. Porque dice, ¿no? 15 días, faltan 15 días. Ah, ya, n es 15. Entonces, a sub 15, enésimo término. Eso
lo que tenemos que calcular, cuántos problemas va a resolver el día 15, ¿no es cierto? Sabiendo que el primer día resuelve 10 ejercicios. Número de días 15. La razón es lo que va a aumentar los problemas. Cada día va a aumentar más 4 problemas, más 4 problemas, más 4 problemas. ¿Hasta qué? Hasta el día 15. ¿Cierto? Esos son nuestros datos. ¿Sí qué dice? Ponemos el modelo matemático general. Reemplazamos. El primer día ya sabemos que va a resolver 10 problemas. Y el quinceavo día, o el 15.º día, menos 1 multiplicado por la razón. ¿Cuál es la razón? 4. Entonces, al realizar esa operación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener cuántos problemas los va a resolver. Entonces, el último día, Daniela resolverá 66 ejercicios. Ahí está, pues, al realizar esta operación, llego, ¿no? 14 por 4. 14 por 4. ¿Cuánto es? 56. 56 más 10 días, 66. Perdón, 66. Perdón. 56 más 10, 66. 66 problemas va a resolver el día 15. ¿Ok? Listo. Progresión aritmética. En esta parte ya realicé un pequeño reajuste, prácticamente para los jóvenes que requieren ya un poquito más de claridad, o sea, que se profundice un poco más. Inclusive cuando las personas ya queremos que se profundice, ya queremos saber, ¿no? Cómo ha deducido las fórmulas o los modelos matemáticos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Explicaremos cómo se halla la fórmula general. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar, cómo es que se ha deducido esa fórmula. A ver, primero, ¿dónde? A1, primer término. A n, último término. Es razón de la progresión aritmética. Ejemplo, si fuera el ejemplo esto, tengo el primer término, el segundo término, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, a mí me estarían pidiendo calcular el término n. Para ello, nosotros tenemos cada uno de estos realizados. Ahora, estamos observando aquí, del primer término al segundo término, hay una razón. Esa razón tiene que ser constante en todos. Si no es constante, voy a requerir de otro tipo de trabajo, pero como nosotros estamos en esta parte, necesariamente nosotros estamos trabajando dentro de que sea constante la razón. Ok. Aquí, vamos a determinar aquí, lugar, los números ordinales. Y a esta parte van los números cardinales. Ok, orden, ¿no es cierto? Ok, primer término. Segundo término. Esto es lo que estoy considerando aquí. Primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente hasta el término n. Entonces, ¿qué hago? Voy a requerir una razón. En cada uno de ellos voy a sumar una razón. Una razón siempre. Una razón, ¿no es cierto? Una vez que ya tengo identificado esta parte, digo, ¿cómo calcularía el término 2? El segundo término. El segundo término es el primer término más la razón. Ahí está. El primer término más la razón. Una razón. El tercer término. El tercer término será el término 2 más la razón. El término 2 más la razón. Pero nosotros ya conocemos quién es el término 2. Ahí está el término 2. Entonces eso lo figuramos aquí. Entonces realizamos la operación. Término 1 más razón, 2 razón. Ya. Nos estamos dando cuenta. Aquí, seguramente aquí va a ser más claro. El término cuarto. El término cuarto es igual a, aquí, primer término más 3r. Ya. 4. 4 menos 1, 3. Ya. 3. 3 menos 1, 2. Interesante, ¿no? Ahora, el quinto término.
primer término más 4 razones, claro, 5 menos 1. Ay, 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 ay. Y aquí nos damos cuenta con más claridad. El término K es igual a primer término más K menos 1R. Allá. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, el término n será primer término más n menos 1 por la razón. Entonces, este pasaría a ser la deducción del término general. Así es que se ha deducido la fórmula general que está en esta parte, ¿no? Esta es la fórmula general. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora sí, utilizando esta formulita general, vamos a calcular aquí. Hallar el décimo término. Queremos calcular el décimo término. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 4 para llegar al término. Para no estar copiando aquí 23 más 4, más 4, más 4, hasta llegar al término 10, de frente vamos a utilizar la relación general. Ahí. Sacamos nuestros datos. Nuestros datos importantes que requerimos es, con toda honestidad, es esto. Primer término 3, razón 4, n décimo, n es 10. Entonces aquí reemplazamos aquí en la fórmula general, ahí está, 10. Primer término 3, ahí está. Más n, 10 menos 1, razón 4. Realizamos la operación. El término décimo es igual a 39. Para eso es que nosotros hemos deducido aquí nuestra fórmula general. Ahora, ¿qué hacemos? A partir de la fórmula general hallaremos número de términos, o sea, n número de términos. O sea, a partir de aquí, vamos a calcular, esta es la fórmula general. A partir de ahí vamos a calcular el número de términos. Por eso lo estoy resaltando con rojito aquí. O sea, vamos a despejar todo esto para calcular el término n. Ahí está. El término 1 está sumando. Pasa al otro lado a restar. Ahí está. Entonces, esto se queda a este lado tranquilo, sin dificultad. Luego, ¿qué hacemos? R está multiplicando, pasará a dividir. Ahí está, ya pasó a dividir. ¿Quién queda? N menos 1. Ahora, ¿qué está haciendo el menos 1? Está restando, pasa a este lado a sumar. Ahí está. Pasa a sumar. Entonces, quería calcular n, ya lo tengo n. Entonces, para calcular n, ¿qué necesito conocer? El último término, el primer término y la razón. Con eso ya lo tengo calculado. Entonces ya lo tengo las fórmulas deducidas. Ejercicio 1. Hallar el número de términos de la siguiente sucesión. Hallar el número de términos de la siguiente sucesión. Cuando nosotros decimos hallar el número de términos, ¿qué nos están pidiendo calcular? Nos están pidiendo calcular cuánto vale n. Y acabamos de despejar de la fórmula general n, ¿no es cierto? Ok, ahí está. Aquí vamos a solucionar. Ahí está. Ya tenemos ya el n. Listo, estamos aquí. Entonces, ¿qué necesito conocer? El último término. ¿Conozco? Sí. Necesito conocer el primer término. ¿Conozco? Sí. La razón lo voy a realizar ahorita y ya tengo. Es cuestión de reemplazar nomás. A ver, término 1. ¿Necesito? Sí. Término n. ¿Conozco? Sí. Ya. ¿Qué me falta? Razón. Ahí está la razón. 36 menos 30, 6. 30 menos 24, 6. Entonces es constante. O sea, 18 más 6, 24. 24 más 6, 30. 30 más 6, 36. Así sucesivamente. Entonces, a mí lo que me están pidiendo, ¿cuántos términos hay aquí? Entonces, con esos datos, conociendo esos datos, tranquilamente ya lo podemos resolver. Ahí está. Término primero, 18. Término n, 282. Razón, 6. Reemplazamos en el modelo matemático para calcular n. O sea, 182 menos 18 sobre 6 más 1 es igual a 45. Ahí está la alternativa. 2. Hallar la razón en la siguiente progresión aritmética. Vamos a calcular la razón. ¿A qué era igual la razón? El término 2 menos el término 1.
pero en este caso solamente conozco el término primero y el término n. ¿Conozco el número de términos? Sí, 30, pero necesito calcular. Necesito calcular solamente la razón. ¿Con esta relación podré calcular la razón? No. Entonces tendré que pensar en la fórmula general. Ahí está la fórmula general. De frente ya lo estoy haciendo resaltar ya con rojito. Yo tengo que despejar R de esta fórmula general. Entonces vamos a hacer eso. Ya lo tengo listo. Mis datos. ¿Conozco el término n? Sí, 195. ¿Conozco el primer término? Sí. ¿Conozco n? Sí. En términos generales, ¿qué número de términos es este? El número 30. A sub 30 es igual a 195. ¿No es cierto? Con todos esos datos vamos a calcular. Necesito simplemente de esta fórmula general despejar R. Despejamos R. Ahí está. Chequeamos a ver. Vamos a hacer la comprobación. El primer término A sub 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Ahí está. Y todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Ya está. El problema está totalmente resuelto. Solamente era cuestión de recordarme la fórmula general. Entonces emplazamos 195 menos 21 sobre 30 menos 1 es igual a la razón. ¿Cuánto es la razón? 6. Listo. Una vez que tengo la razón, tranquilamente puedo armar esa progresión aritmética. Fácil, ¿verdad? Ok, uno más. 3. Hallar la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética. Aquí tengo ya la sucesión. Hallar la suma de los 10 primeros términos. ¿Quién es este 10 primeros términos? Este 10 primeros términos es n. Ya. Entonces, tranquilamente, numéricamente puedo calcularlo aquí, ¿no? Solamente calcular la razón. 6 menos 1, 5. 11 menos 6, 5. Entonces ya tengo la razón. Entonces le voy sumando, le voy sumando, le voy sumando, le voy sumando, hasta llegar al término 10 y tengo los 10 términos de la sucesión, ¿no es cierto? Y aquí me están pidiendo hallar la suma. O sea que 1 más 6, 7. 7 más 11. Entonces esa suma es lo que me están pidiendo calcular. Entonces para eso nos organizamos al toque. Suma. Esto ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no es cierto? Entonces de todas maneras vamos a hacer un preámbulo. Entonces la suma había sido el último término más el primer término entre 2. O sea, la semisuma de los extremos multiplicado por el número de términos. Repito, la semisuma de los extremos multiplicado por el número de términos. Esa nomás a decir la suma. Allá. Veremos qué pasó aquí. De acuerdo al modelo matemático, requerimos conocer el primer término. ¿Conocemos? Sí, ahí está. El décimo término. ¿Conocemos? No. Entonces, como no conocemos el décimo término, aquí ya estamos pensando ya en la fórmula general. Además, el número de términos. ¿Conocemos el número de términos? Sí, ahí está. Pues, 10 primeros términos. Sí conocemos. Para calcular el término n, acudiremos al modelo general. Ahí está el modelo general. Entonces, aquí vamos a calcular el término décimo. Necesitamos colocar el término décimo aquí. ¿No es cierto? Porque nos están pidiendo eso. Realizamos nuestros datos. El término 1, ¿cuánto vale? 1, ahí está. Término n, eso es lo que voy a calcular con esto. Razón, ya hemos calculado 5. Número de términos, 10. Ahí está. Ya tengo prácticamente todo. Solamente me falta calcular esto. De inmediato calculamos. El término 10 es igual a primer término 1. N, ¿cuánto vale? Número de términos, 10. Menos 1, 9. 5 por 9, 45. ¿No es cierto? 9. 5 por 9, 45. Entonces, 46. Entonces, el décimo término, aquí el término 10 va a ser 46. Ya tengo. Entonces, ya tengo el último término. Ahí está. Este es el último término, el primer término entre 2 multiplicado por 10. Esa es la respuesta. Vamos a comprobar. Suma de los 10. Término 1, 1.
más 46 sobre 2 por 10, 235. Esa es la respuesta. Para no olvidarnos, a ver, un hito más. Ejercicio 4. Hallar el término central de la siguiente progresión aritmética que tiene 47 términos. Aquí hay 47 términos. Entonces, dentro de esos 47 términos, me están pidiendo, calcúlame justos el término central. Entonces, para esto, lo que tenemos que saber es lo siguiente. El término central habrá si solamente si el número de término sea una cantidad impar. Ahí está, una cantidad impar. De lo contrario, no habrá término central. A ver, en nuestros dedos, ¿cuál es el término central de un número 4? No hay. De un número 5, sí hay. Es el 3, el dedo del medio, ¿verdad? Así de sencillo es imaginarse. Entonces, esa operación estamos deduciéndolo aquí. Si el número de términos es impar, habrá término central. Pero si si el número de términos es par, no habrá término central. ¿No es cierto? Entonces, bajo esa premisa decimos, el modelo matemático para calcular el término central es, ahí está, término central es el último término más el primer término entre dos. Allá. Entonces, la semisuma de los extremos. La semisuma de los extremos. ¿Esto les trae algún recuerdo? Sí, de la suma de los términos. Diciendo, la semisuma de los extremos multiplicado por 10, hemos dicho en la semisuma, pero esto es para el término central. Entonces, si me dan el término central, ¿puedo calcular la semisuma? Claro, el término central multiplicado por el número de términos, esa sería la suma. Pero en este caso estamos en otro problema, nos están pidiendo calcular el término central. Entonces, aquí nosotros lo que queremos conocer es el término central. ¿Cómo lo calculamos? ¿Conozco el término 1? Sí. ¿El término n? No. Entonces, acudiremos a nuestros datos y luego veremos cómo lo resolvemos. Ya tenemos el dato, ¿cierto? Primer término, 38. Razón, hasta la razón. Si me dan la razón, ya estoy pensando en qué, en la fórmula general. La fórmula general aquí, voy a calcular el término 47. Allá antes. Acudimos a eso, dice. Como observamos, nos falta el valor a sub n. Entonces, para calcular este valor, acudiremos a nuestro modelo matemático general. Ahí está, lo traemos nuestro modelo matemático. Ya está. Entonces, aquí reemplazamos. Listo. Término 47. Primer término, 38. N, 47, menos 1 por 6, ¿no es cierto? Ok. El término 47 es igual a 314. O sea que aquí último, el término 47 va a ser 314. Ya sabemos. Entonces, a este nomás necesitamos conocer. Conociendo a este ya podemos calcular nuestro término central. Entonces digo, términos centrales, el último término, o sea, el último término más el primer término sobre 2 es igual a 176. El número 176 que va a aparecer por aquí va a ser el término central. Espero que todo esto haya quedado totalmente claro. No creo que haya alguna duda. He tratado de hacerlo lo más claro y transparente posible. Pero, de todas maneras, les dejo y siempre esperando a recibir vuestras observaciones y sugerencias. Muy cordialmente, el profesor Efraín Hurtado. Será hasta en otra nueva oportunidad.